visita guiada a la iglesia de San Pedro y San Pablo. Para los que no me conozcáis, soy Adriana, soy la vocal de Juventud del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de aquí de San Fernando. Él es mi apoyo, es Rafa Guirado y también pertenece al Consejo. Él es el encargado de realizar la visita guiada, en la que una de las cosas que hemos hablado es que nos gustaría conocer estas iglesias que tanto visitamos, ya sea para rezo, sea Via Crucis, sea donde salen nuestros titulares, y que si nos paramos un minisegundo, hay muchos detalles que pasamos por encima o hay cosas que no conocemos de nuestras propias iglesias. Es de ahí la idea de daros a conocer nuestros templos. Y empezamos con lo que es nuestra sede, en este caso la iglesia mayor, ¿vale? Así que le doy la palabra a mi compañero Rafa. Muchas gracias por venir y espero que os guste. Bueno, si os queréis pegar un poco, porque no sé, ahora después usar el micrófono, pero aquí afuera no... Vale, gracias. Pues bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos a esta iglesia mayor parroquial de San Pedro y San Pablo. Vamos a hacer primero una parte aquí afuera, para, tú sabes, para ponernos en contexto un poco y a ver si también podéis responderme algunas preguntitas que os quiero hacer. Voy a intentar, tú sabes, que sea también algo más dinámico, que hacer preguntas, que ustedes también preguntéis lo que queráis a lo largo de la visita, con levantar la mano o decir algo, pues yo responderé en la medida de lo posible, no vayáis a hacer preguntas tampoco a pillar mucho. Y bueno, nos encontramos aquí, en esta plaza de la iglesia, ¿no? En esta entrada de la iglesia mayor. Una iglesia mayor que, como dice Adriana, es el primer templo de la ciudad. Y es el primer templo porque es la heredera de la primera parroquia que tuvo la isla. Que si no lo sabéis, o si lo sabéis, sabéis que se encontraba abajo en el castillo de San Romualdo. Ahí estaba la primera iglesia, pero ¿qué pasa? Por lógica, la iglesia se queda pequeña. Hay un momento que la iglesia se queda pequeña del castillo, no puede acoger a tantos fieles, hermandades que van naciendo en aquel entonces, que muchas de ellas no existen hoy en día, pero que en esa época sí existían, que dentro veremos algunas de esas imágenes, de esas hermandades que ya están extintas, y pues se decide pues edificar una nueva iglesia, una iglesia más grande, una iglesia pues con más poder adquisitivo, donde se echa bastante dinero y donde pues se trabaja con mucha ilusión. Una iglesia además que tarda poco en edificarse, porque si por ejemplo el ayuntamiento tardó 110 años en hacerse, pero esta iglesia tardó 7 solamente en construirse como tal. Después se fueron haciendo muchos arreglos porque la iglesia que vemos dentro ha cambiado muchísimo con los años, pero es una iglesia que se empieza a construir en 1757, hace 270 años prácticamente, y se termina en 1764, que es cuando se consagra, cuando ya pues se abre como templo público para el culto, para que se hicieran misas para las hermandades que ya existían aquí. Y entonces pues nos encontramos aquí en esta fachada, que es una fachada que es muy característica de San Fernando, por supuesto, las dos torres tan famosas de esta iglesia que dan la bienvenida a toda la gente que viene desde el Puente Zuazo y que son pues el símbolo de San Fernando. Una fachada que, bueno, sin entrar en muchos detalles técnicos y artísticos, tiene dos estilos diferenciados. Las torres por un lado, que como veis son más sencillas, son de líneas más sencillas, y la parte baja, que sí tiene unas formas, como veis, pues más talladas. Esto es un estilo barroco, como se le conoce el barroco, que un barroco ya más tardío, porque estamos hablando de mediados del 18, y arriba sí ya es neoclásico, que es lo que tenemos muchas de las iglesias de la ciudad. La Pastora, por ejemplo, es una iglesia neoclásica, o la Carraca, que también es neoclásica, San Francisco, son iglesias de otro estilo artístico que ya se dio pues más adelante. Esta fachada, como veis, está hecha en piedra tionera y pues tiene mucha simbología referente a los titulares del templo, que son San Pedro, San Pablo y lo de desagravio. ¿Por qué lo de desagravio? No es el desagravio de las almas. Aquí en este templo, pues desde el templo del castillo se da un culto especial a las ánimas del purgatorio, a esas almas de la gente que se encuentran en el purgatorio, ¿no? En esa parte del infierno, pues esperando subir al cielo. Entonces, pues de ahí ese nombre que tiene esta iglesia. Y San Pedro, que es el titular principal, ¿no? Junto a San Pablo de este templo, por eso aparecen las llaves de San Pedro justo arriba en ese mármol, con ese rompimiento, esos ángeles, esa gloria, con los resplandores y con las nubes. Justo arriba tenemos, que no se ve muy bien, pero se ve una fecha que es 1760, que es el año en el que se terminó la fachada, y las iniciales del tallista de esta portada. Este templo pues, fue hecho por varios arquitectos que trabajaron en él, pero destacan Alejandro Pavía, que si habéis ido a Cádiz, me imagino que habréis pasado por el Hospital de Mujeres, que es la sede del Obispado. Pues si no habéis pasado, el Hospital de Mujeres, que es donde está pues, la sede del Obispado nuestro de Cádiz, fue realizado también por este arquitecto, y después un arquitecto de aquí de la zona, que es Torcuato Benjumeda, que trabajó en el ayuntamiento, trabajó en otros edificios importantes de la ciudad, que fue el que lo terminó.
Entonces, pues por eso tiene también varias fases esta iglesia en cuanto a su fachada y a su diseño. No iba a ser tampoco de esta forma, iba a tener una fachada un poco más elevada, con el frontón, que es esa parte triangular, donde está el reloj, iba a ser más pronunciado, iba a haber otros elementos pues que se suprimieron cuando se fue haciendo pues poco a poco esta iglesia. Como decimos, pues tardó 7 años, y el obispo que la consagra es un obispo que tiene una calle aquí en San Fernando, muy cerquita de aquí, Tomás del Valle, que fue un obispo de Cádiz, que era fraile dominico, que estaba en el convento de Santo Domingo y en Cádiz, donde está la patrona, y fue pues el que termina de consagrar este templo, como decimos, pues hace ya justo 260 años que cumple pues la consagración de este templo. Entonces, como último detalle de la fachada, las campanas, que muchas veces quizá nos paramos a mirarlas. Hay 6 campanas, 4 en el lado en esta de la izquierda, 2 en la derecha, las 4 de la izquierda, que llevan el nombre de San Pedro, San Pablo, Santa Bárbara y la Virgen de Rosario, y la derecha pues tenemos también las campanas de San Dimas y las de la Virgen de Gracia, que son las que dan las horas y los cuartos, y aquí pues las que dan y marcan pues bueno las campanas de difuntos, las campanas de gloria, diferentes toques de campanas que depende de la situación, pues bueno, pues van marcando. Si os parece, entramos primero dentro para la primera parte de los altares, y si tenéis alguna pregunta, pues pregunta en cualquier momento, ¿vale? Levanta la mano, ¿vale? Entra. Pues bueno, como decimos, aquí estamos en el interior de la iglesia mayor. Una pregunta, que además pregunta de canasta y punto. ¿Cómo se llaman las naves del templo? ¿Alguien sabe cómo se llaman las naves del templo? ¿Algún joven? Te pregunta. ¿Ninguno? Bueno, sabéis que está la nave central, ¿no? Por lo menos. ¿Y la de los lados? Epístola y evangelio, exactamente. Evangelio es la de la izquierda y epístola a la derecha. ¿Por qué se llaman así? Porque aquí antiguamente en las iglesias había un sitio que era el púlpito, que en San Francisco lo tenemos, en el Carmen, que era como una especie como de un templetito, ¿no? Podemos decirle, que se encontraba en la última columna y donde el cura decía el evangelio. Y la epístola porque en el lado derecho había un atril, un ambón donde se hacían las epístolas, las cartas, lo que es las lecturas de la misa. Entonces por eso es evangelio y epístola. Entonces es una iglesia que tiene 3 naves, como la mayoría de las iglesias, en San Fernando, quitando la pastora, quitando el Cristo viejo y algunas más que son de una única nave. Aquí tenemos 3 naves, la primera más alta que las otras 2. Y como decimos, pues una iglesia que ha tenido muchos cambios. Muchas de las imágenes que había aquí no estaban donde están, se han movido de sitio, había altares que ya no existen. Y entonces, pues bueno, vamos unas breves pinceladas después de cada una de esas cosas. Nada más entrar, justo aquí a mi derecha, la pila de agua bendita que tenéis era la pila bautismal que venía de esa iglesia del castillo. No es la única cosa que viene del castillo, hay más cosas aquí que son del castillo, que las iremos viendo poco a poco, algunas de ellas imágenes de hermandades que existieron y que, bueno, desaparecieron con el paso del tiempo. Ahí tenéis a mi izquierda la capilla bautismal, que, bueno, como sabéis, o si no lo sabéis, hasta el Concilio Vaticano II, hasta hace unos 60 años, sí era obligatorio bautizarse, ¿no?, en la capilla bautismal. Hoy en día se puede bautizar a la gente en el altar mayor y, pues bueno, tiene esa pila bautismal. Y también destacan mucho los frescos, las pinturas que tienen en el techo de los 4 evangelistas, que como sabéis pues son San Marcos, San Lucas, San Juan y San Mateo, con su símbolo, con el tetramorfo, ¿no?, ese animal o esa representación que tiene cada uno, que también es otra pregunta del canasta y punto. Nos encontramos, como decimos, los primeros altares de la iglesia y empezamos, si queréis, pues con los de la Hermandad del Nazareno. Si os parece, la gente del Nazareno, ¿dónde está? ¿En qué año se fundó vuestra hermandad? Efectivamente, pues ese año que se funda la Hermandad del Nazareno es cuando la hermandad obtiene esta capilla. Antiguamente, como sabéis, esto se llaman capillas y eran capillas con bóveda para enterramiento, para enterrar para los hermanos de la hermandad. Las hermandades más antiguas de la iglesia, Nazareno, Soledad y Servitas, conservan o tenían esas bóvedas de enterramiento para enterrar a sus hermanos. Después eso se prohibió. Hoy en día ya no se puede enterrar a los hermanos pues debajo de los altares. Entonces ese año la hermandad obtiene pues esta capilla. La Virgen de los Dolores no estaba. Muchas veces pensamos, la Virgen de los Dolores no estuvo en la iglesia hasta hace no muchos años. ¿Alguno del Nazareno puede decirme hasta cuándo no estuvo la Virgen de los Dolores en la iglesia? No. Pues la Virgen de los Dolores no estuvo aquí hasta el año 77. Es decir, hace 40 años fue cuando la Virgen pudo estar aquí en el templo. ¿Por qué? Porque había otra Virgen de los Dolores en la iglesia, estaba la Virgen de los Servitas. Entonces, pues decían que no podía haber 2 vírgenes con el mismo nombre dentro de la iglesia. Entonces, solo estaba el Cristo del Nazareno. Este altar no es el original, obviamente. El original sería un altar más parecido al que vemos en Soledad, al que vemos en la Inmaculada, un altar dorado y tallado, pero la hermandad lo cambia por un altar de mármol a mediados del siglo XIX,
No sabemos la fecha exacta porque hay documentación que se pierde, pero sí sabemos que en torno a 1870 se cambiaría el altar primitivo por este altar de mármol que, como veis, pues, y como hemos dicho, tiene un estilo neoclásico, que es el que vemos en la iglesia de la Pastora, de la Carraca. No es como los altares antiguos de la iglesia, que sí tienen otro estilo detallado, ¿no? Este altar tiene una forma más lisa, veis las columnas, veis arriba a los ángeles con la cruz, que representa, pues bueno, esa gloria, ¿no? Esa pasión y gloria de Cristo. Cristo vence a la muerte, la cruz como símbolo de esa victoria de la muerte. Y pues aquí tenéis la imagen del Nazareno, que como sabéis, pues bueno, es una de las imágenes más devocionales de la ciudad, una imagen pues que es de mediados del siglo XVIII, no sabemos el autor, sí sabemos que la imagen, pues bueno, parece ser que fue costeada, ¿no? por los propios fundadores de la hermandad, que llega aquí pues más o menos en esa época, aquí al templo, pero no tenemos más documentación al respecto. Muchas veces no esa leyenda del Mesón del Duque que siempre se ha contado, que es una leyenda más reciente, que no una leyenda antigua, una leyenda de principios del siglo XX prácticamente, y que hoy en día ya está demostrado que no tiene validez histórica, y que sabemos que el Nazareno, pues bueno, pues se costeó y se pagó y vino a su hermandad, como todas las imágenes. Y la Virgen de los Dolores, que como curiosidad, cuando no estaba aquí en la iglesia, porque no tenía altar, aquí antiguamente había un hueco con una verja, ella estaba en la casa de sus camaristas. Las mujeres que la vestían eran las que la custodiaban en su casa, y la Virgen venía a la iglesia mayor solamente para salir pues, en la madrugada del Jueves Santo. El resto del año pues, estaba en la casa de las camaristas. Las últimas camaristas que tuvo pues, fueron las hermanas Trigo, que vivían pues, justo en la calle Las Cortes, donde está la Teja, enfrente, ¿no? En esa esquina de la calle Cervantes con la calle Las Cortes. Pues ahí estuvo la Virgen de los Dolores pues, hasta ese año 77, que llegaría pues, hasta Iglesia Mayor Parroquial. ¿Alguna pregunta del altar de Nazareno? ¿Alguna duda que tengáis? ¿No? Nos vamos a columna. El Cristo de Buena Muerte, por supuesto, es una imagen moderna, con lo cual antiguamente aquí no había ninguna imagen puesta. Estaba en la pared en blanco y tenemos el altar de columna. El altar de columna no estaba en origen pensado para columna. Aquí hubo hasta 2 imágenes antes de columna. La primera fue San Pablo, que esta iglesia, bueno, es una iglesia de San Pedro y San Pablo, entonces aquí estaba el altar dedicado a San Pablo, como titular del templo. Este altar era un altar también tallado, como veis, el altar de columna, un altar tallado de aquella época, no del barroco, del siglo XVIII, que tuvo varias intervenciones para dar paso pues, a lo que conocemos hoy día. Después del Cristo de columna, de San Pablo, estuvo aquí una Virgen, que ahora hablaremos de ella más adelante porque tuvo su altar propio, pero cuando la movieron de su altar acabó aquí, que era la Virgen de la Esperanza. ¿Y quién es la Virgen de la Esperanza? Es la Virgen que está en el altar mayor bajo el crucificado. Esto tuvo una hermandad propia en el Castillo de San Romualdo, una hermandad muy importante, y pues esta hermandad pasa aquí a la iglesia mayor. Ella tuvo su altar, que es donde está San José hoy en día, y ahí estuvo ella muchos años, hasta que San José se traslada al altar de la Virgen de la Esperanza, y a ella pues la pasan aquí al altar de columna. Y aquí estuvo la Virgen de la Esperanza hasta que se funda la hermandad de columna, que aquí no hay hermandad de columna, pero sabéis que se funda pues en 1893, a finales del siglo XIX, y entonces el altar se amplía, se hace lo que es la hornacina más grande para meter ahí al Cristo con los sayones. En principio estaba aquí el Cristo con los sayones que salen cada domingo de Ramos con él, porque la Virgen de las Lágrimas no estaba aquí. La Virgen de las Lágrimas se llevó muchísimos años en lo que es la capilla del Duelo, donde están las ánimas, donde está resucitado y la Virgen de Rosario, pues se llevó a la Virgen de las Lágrimas muchísimos años en uno de los altares que había allí, porque allí había varios altares en esa capilla. Ahí estuvo San José, estuvo las Lágrimas y estuvo la Virgen de las Mercedes de la Hermandad de Desamparados, que la Virgen de las Mercedes, como sabéis, o si no lo sabéis, estuvo también aquí, en esta iglesia mayor, que provenía de la capilla de la Veracruz. Vino aquí y ahí estuvo hasta que después ya pues Desamparado la cogió, ¿no? Para la hermandad. Entonces, pues ahí tenéis las imágenes de columna, que sí hoy en día se encuentran aquí. Como sabéis, la Virgen de las Lágrimas está de aniversario. Este año cumple 125 años de su bendición. Y el Cristo de columna, las dos son imágenes de un escultor que vivía en Valencia, un valenciano, llamado Vicente Tena, que también es autor de las Marías de Veracruz y también tiene muchas imágenes repartidas por muchos sitios. Si vais a Jerez, por ejemplo, el misterio del Ecceomo de Jerez, el Pilato y el Romano también son de Tena. Y era un escultor muy famoso en aquel entonces, que hacía muchas imágenes y tenía un taller muy grande, con más de 40 aprendices en el taller. Incluso llegaron a ser más de 100 en su momento más importante. Abajo tenéis un santo, no sé si lo conocéis alguno de los pequeños, si me puede decir. Lleva una escoba. ¿No? ¿Alguno no sabe quién es? ¿Alguno de ustedes? San Martín de Porres, Fray Escoba, ¿no? Que es un santo muy popular aquí en España, sobre todo por una película que hubo hace muchos años.
y que fue pues, un santo al que se le venera aquí. En origen no estaba el San Martín de Porres. En origen había una imagen pequeñita, parece ser de una virgen con un niño. Las fotografías antiguas pues así lo atestiguan, pero se incorpora aquí una imagen pues más moderna, que es de los talleres de Dolor, unos talleres que había en Cataluña, pues que hicieron muchísimas imágenes en serie para diferentes puntos de España. Los dos altares de Medinaceli no eran altares. Aquí antiguamente había dos puertas, donde está la Trinidad, donde está el Medinaceli, eran puertas de acceso a la iglesia que se cerraron para hacer los altares de Medinaceli. Como sabéis, la hermandad Medinaceli es de las más... La hermandad en sí es en verdad una hermandad moderna que se funda en los años 40, aunque después se fusiona con las ánimas, pero en principio es la hermandad más moderna que vino aquí en su momento. Entonces, pues no había altar obviamente para ellos y primero cegaron esta puerta, la puerta que da al callejón de Nicolás Carrillo, para hacer el altar del Cristo de Medinaceli. Este es el segundo altar que tiene. Tuvo uno primero, que era más sencillo, y en los años 50, en el 59, pues Guzmán Bejarano, que aquí algunos, Misericordia, Ceomo, tienen paso de Guzmán Bejarano, también algunos más tienen algunas cosas de Guzmán, fue pues el que hizo este altar para el Cristo del Medinaceli. Como sabéis, pues si os queréis ir pasando también un poquito, moviéndose un poco, acercándose para ver los altares de Medinaceli. Como he dicho antes, los altares de Medinaceli no eran altares, eran puertas. Es más, si os dais cuenta, aquí incluso el altar de Trinidad tiene una especie como de dosel, ¿no veis ahí un damasco? Y detrás justo veríais la puerta que da al callejón de Soledad. Por aquí obviamente se entraba y se salía pues hasta que se cerraron esas puertas. Como decía, el altar de Medinaceli sí es más antiguo que el de la Virgen, porque el Señor es más antiguo que la Virgen. Y, pues como he dicho, lo hizo Guzmán Bejarano. Veis al Cristo de Medinaceli, como sabéis, una imagen pues realizada en los años 40, que en verdad es una imagen que realizó en barro un hombre, que era José Romero Morillo, que era discípulo de Castillo de Lastruzzi, que aquí también tenemos, bueno, Ceomo tiene imágenes de Lastruzzi, Misericordia tiene imágenes de Lastruzzi, Soledad tiene imágenes de Lastruzzi, sabéis, uno de los escultores más famosos que hubo en Sevilla después de la Guerra Civil, pero él hacía imágenes en barro, y entonces después había un hombre que se las sacaba en punto y las sacaba en madera, que ese fue Antonio Eslava, que es un escultor también muy conocido en Sevilla, que hizo pues, muchas imágenes, sobre todo para Sevilla, en Cádiz capital tienen también imágenes. Entonces, pues bueno, aquí tenemos la imagen de Jesús de Medinaceli, que además, si os dais cuenta, arriba del todo veis un escudo, que es el escudo antiguo de Medinaceli. Medinaceli antiguamente tenía un escudo, que era esa, la cruz trinitaria, como veis ahí, con la S y el clavo, que simbolizan la esclavitud. Lo que es la esclavitud de Cristo, de Jesús de Medinaceli, con la corona de espinas. La hermandad de Medinaceli aquí en San Fernando está fundada, inspirada en el Medinaceli de Madrid, que es también un Cristo en redentor de cautivos, que cuenta la leyenda, ¿no? Ese Cristo que estuvo en Tánger, que se habían llevado a Tánger un prisionero, que después recuperaron. Pues esa historia, ¿no?, del cautivo y rescatado, de ahí viene el nombre de cautivo y rescatado del Medinaceli, de un Cristo que estuvo preso y después, pues bueno, fue rescatado por los españoles y llevado a Madrid. Debajo veis el anagrama de Jesús, Jesús hombre salvador, JHS, y abajo pues tenéis una pequeña capellita donde tenéis una virgen con un niño y una santa, que es una santa que también era muy típica en las casas de las abuelas, que se llama Santa Gema. ¿Hay alguna gema por aquí? No hay ninguna gema, ¿no? Pues Santa Gema Galgani, que era una santa pues muy habitual en las casas de nuestros mayores. El altar de Trinidad, como hemos dicho, era otra puerta. Esta puerta se cegó en los años 70, porque la Virgen de la Trinidad llega en el año 79. ¿Alguno sabe dónde estuvo la Virgen de la Trinidad antes de venir para acá? ¿En qué sitio estuvo? Se llevó un tiempo en un sitio muy típico de aquí de la isla, que está muy cerca, en el convento de las Capuchinas. Ella, cuando llega a la isla, viene al convento de las Capuchinas, por eso también la vinculación tan fuerte que tenían las Capuchinas con Medinaceli, y después pues viene y se le hace este altar. Este altar tiene también el escudo, que tiene el escudo antiguo, porque tiene también el escudo del Cristo ahí con la cruz trinitaria, con la esclavitud, con el anagrama de María, pero sí tiene ya lo que es el ostensorio, ¿no?, la custodia, porque ya Medinaceli era sacramental cuando se hace este altar, con la corona real. Y abajo tiene la tiara papal, veis ahí abajo, en la parte de abajo del banco, porque estamos en la iglesia de San Pedro y San Pablo, y como sabéis, San Pedro pues, fue el primer papa. Entonces de ahí también, pues bueno, tener la tiara en la parte de abajo. La Virgen de la Trinidad, que es imagen de Álvarez Duarte, también autor de la Virgen de la Piedad y de la Virgen de la Estrella, las tres vírgenes que hizo Duarte para San Fernando. ¿Alguna pregunta de los altares de Medinaceli? ¿Alguna duda? Podéis preguntar sin miedo. Que no... ¿No? Pues si os parece pasamos para los siguientes 4 altares. El altar de Soledad, como sabéis, la Hermandad de la Soledad
es la hermandad actualmente que queda en la iglesia más antigua que hay ahora mismo. Entonces, pues bueno, este altar lo tiene la hermandad desde que llega a la iglesia mayor. La hermandad de Soledad viene del castillo, llega aquí y compra pues esta capilla con su bóveda de enterramiento y construye este altar. Ya sabemos que en 1767 ya tenía este altar y ya lo usaba. En origen no tenía el hueco para el Cristo, era un altar completo porque no había Cristo. Después Soledad pues tuvo varios Cristos, que ahora brevemente explicaremos si queréis algo. Este altar es muy curioso porque, pues bueno, se hizo en principio sin las dos imágenes de los lados, San Joaquín y Santana, pero sí se hicieron las repisas para ellos. Ellos llegarían más tarde, que además la Soledad, como sabéis, le da culto a estos santos, incluso le ha dado culto siempre a lo largo de su historia, y son, pues bueno, dos imágenes muy devotas en esta corporación. Arriba tiene un resucitado, que es la imagen más antigua de un resucitado que tenemos en la isla. Es un resucitado, como sabéis, del siglo XVIII, y también tuvo sus cultos. La hermandad le hacía una función en Pascua, el domingo de resurrección, se le hacía una misa en torno pues, a esta imagen de resucitado, ¿no?, que se encuentra en el ático del retablo. El retablo, como veis, que sí es barroco, no es como el que hemos visto de Nazareno, que es más de líneas más rectas, sí se asemeja más a los retablos que veremos ahora, es parejo o es construido de forma similar al retablo de la Inmaculada, que ahora hablaremos de él. Y bueno, la Virgen de la Soledad, como sabéis, es una Virgen que no es la que viene del castillo, que siempre es una pregunta que tiene todo el mundo, no es la que viene del castillo, la del castillo se perdió, a lo mejor está en alguna iglesia o en otro sitio. Esta es una Virgen que llega posteriormente, ya a finales del siglo XVIII, y que actualmente pues bueno, se atribuye a la Escuela de la Carraca, de los escultores de la Carraca, a Cirartegui, a Jou, que ahora hablaremos también de ello porque hablaremos de San José. El Cristo de la Redención, como sabéis, una imagen moderna de la Astrucis, como decíamos, el autor de Ceomo, de Afligidos, de la imagen secundaria de Misericordia, y la Hermandad de Soledad sí tuvo siempre deseo de tener un Cristo yacente. Al principio tuvo un Cristo yacente que hizo, que fue el Cristo de Santo Entierro, pero el fundador de Santo Entierro, que era un cura, se metió en juicio con la Soledad, el Cristo fue incautado, se lo llevaron al ayuntamiento, bueno, un juicio muy interesante, y el Cristo pues lo pierde la Soledad y se queda sin Cristo. Después tuvo otro Cristo que nunca llegó a salir, que sepamos, era un Cristo de papelón, de pasta de madera, un Cristo que pesaba muy poco, que era un Cristo de un material muy pobre, y ese Cristo pues sí estuvo en esa hornacina que se hace en esa época, a mediados del siglo XIX, y estuvo 100 años ahí abajo. No tenemos fotos de él, por desgracia, pero sí sabemos que estuvo ahí hasta que llega el actual, y el antiguo pues tristemente pues se quemó y desapareció. ¿Alguna pregunta de Soledad, del altar de Soledad? La Inmaculada. Este altar no era en origen de la Inmaculada. Este altar en origen estaba dedicado a la Virgen del Pópulo, que es el cuadro que hemos visto arriba de Buena Muerte. Y ese cuadro estaba puesto en la hornacina. ¿Qué pasa? Que cuando, al poco de abrirse la iglesia mayor, llega aquí una hermandad, una congregación, que era la congregación de San Antonio Abad, que es el santo que tenía arriba, en el ático. Y entonces, como no había altares en aquel entonces, pues la congregación llegó a un acuerdo, la Hermandad del Pópulo ya no existía, ya había desaparecido, porque aquí en San Fernando hay que decir una cosa, aunque tengamos hoy en día muchas hermandades de penitencia, porque tenemos 21 hermandades y la orden, antes había más hermandades de gloria que de penitencia. Teníamos pues más de 10 hermandades de gloria, que fueron desapareciendo, muchas de ellas con el paso del tiempo, aunque sí nos quedan sus imágenes de la mayoría. Entonces llega esa hermandad de San Antonio y pues con este retablo pone al santo ahí en donde está la Inmaculada, y arriba puso el cuadro del Pópulo. Y hizo las imágenes que están a los lados, que son San Juan de Dios, que es un santo que tiene mucha devoción en Granada, como sabéis, o si no lo sabéis, un santo que fundó la Orden Hospitalaria, y San Cayetano, que es un santo portugués. Y son los santos, pues bueno, que hizo y puso a los lados de este San Antonio. Este San Antonio se llevó aquí muchos años, hasta hace unos 100 años aproximadamente, que cuando ya la hermandad se había extinguido, ya desapareció, pues la Hermandad de Ánimas decide colocar aquí esta Inmaculada, que esta Inmaculada estuvo en el altar mayor, que ahora después hablaremos del altar mayor que hubo aquí, que también desapareció, porque aquí ha habido mucho movimiento de cosas. Y se puso aquí esta Inmaculada, que sí viene del castillo. Esta Inmaculada es una imagen que viene del castillo, no sabemos exactamente su fecha de ejecución, pero puede ser principio del siglo XVIII. Puede andar pues entre 260, 270 o 280 años, y fue pues esta imagen que se colocó en lugar de San Antonio, y San Antonio pues el pobre pues se puso arriba, y ahí sigue en el ático del altar, que fue suyo durante tantísimos años. San Antonio Abad, que como sabéis pues, es uno de los santos más importantes, sobre todo para los monjes,
porque fue uno de los grandes santos de los conventos, ¿no? Un santo monacal muy importante. Por eso lo veis ahí como en una especie como de campo, lo veis con los animales. Pues fue un santo que peregrinaba mucho por el desierto, que hizo pues, ¿no? caminos por el desierto, con sus escritos que tan famosos que tiene. Y pues, actualmente esta Inmaculada pertenece a Medinaceli, que es la que le rinde culto por tener la hermandad de ánimas. Cuando se fusiona, pues cogió a la Inmaculada y desde entonces pues le da culto. ¿Alguna pregunta del altar de la Inmaculada de San Antonio? No. Pasamos a los otros. Como veis, estos dos altares son iguales. Están construidos prácticamente a la vez, con algunas diferencias, pero bueno, sí, siguen el mismo diseño. Estos dos altares se hacen cuando se construye la iglesia mayor. Son los dos más o menos de la misma fecha, de 1764, de Miguel Monfort, que era un arquitecto que había aquí en San Fernando, que fue el que lo diseñó. A mi derecha tenemos el de Servita, que desde siempre ha sido el altar de Servita. Aquí siempre estuvo esta Virgen, aunque tiene algunos añadidos. Por ejemplo, lo que es el lema, ¿no? Estaban Mater Dolorosa, eso lo añadió Alfonso Berraquero cuando intervino este altar, y añadió los medallones de San Joaquín y Santa Ana, que son esos medallones que están encima de las imágenes. ¿Veis las dos imágenes de la Virgen? Pues encima tenéis a los padres de la Virgen, puestos a los lados. Eso también lo añadió Alfonso. Este altar en principio tenía unos colores más vivos, era un altar más colorido, pero cuando se interviene en los años 80, 70-80, pues se puso de colores más oscuros. Pero si hoy en día restauráramos, pues saldría un altar de colores, pues como decimos, más vivos, ¿no? Este altar, pues, de la hermandad de la Orden de los Siervos de María, desde que se funda. Hay hermandades que pagaron su altar desde el principio. ¿Por qué Soledad, siendo la más antigua, no tiene el altar de Servita? Pues muy sencillo, porque Soledad, cuando van a hacerse los altares, no se decidió rápido para comprar un altar, sino que esperó mucho porque no tenía fondo en aquel momento para pagarlo, y pues Servita se adelantó y compró este altar, porque Soledad debería estar, pues por antigüedad debería estar aquí y Servita debería estar allí. Pero, por las cosas del destino, pues Servita se adelantó y compró este altar. A los lados de la Virgen tenemos dos santos, Servitas, no sé si sabéis quiénes son. Son dos santos muy conocidos para la Orden de los Servitas, que además, pues bueno, como sabéis, este año están de aniversario. Que cumplen 600 años, ¿no?, del establecimiento de la Orden de los Servitas en España. De esa bula, ¿no?, que los funda aquí en España. Y tenemos, pues, a la izquierda, el hombre que veis ahí es San Felipe Benicio, y a la derecha Santa Juliana de Falconeri, que lleva en la mano, como veis, una sagrada forma, porque fue una santa muy importante, ¿no?, que le dedicó mucho a la Eucaristía, a Cristo. Además, que ahora estamos en tiempo pascual, es muy importante nos recordar un poco la figura de Santa Juliana de Falconeri. A la derecha de Santa Juliana veis un cuadro con la Virgen de los Servitas, con la Virgen María, con los santos servitas. La Orden de los Servitas la fundan 7 santos en el Monte Escenario, que fue una pregunta del Canastipunto. Como sabéis, pues en ese monte italiano, ahí se funda, ¿no?, esa orden, y tenéis los 7 santos en ese dibujo de Alfonso Berraquero, pues junto a la Virgen María. La Virgen de los Servitas, con el crucificado que se encuentra arriba, y el escudo de arriba, que algunos muchas veces habrán escuchado que a Servita se le llama Mater Amabili. ¿Han escuchado ese nombre? Pues arriba tenéis el escudo de Mater Amabili. Mater Amabili fue un movimiento que duró pues 4 años para poder de nuevo dar culto a esta Virgen, que se había quedado un culto inactivo, y pues ahí tenéis el escudo, que tenía esa cruz patriarcal, que es una cruz con doble travesaño, ¿no?, con doble cruceta, el escudo con el corazón y la M en anagrama de María, que también ese escudo estaba antiguamente en las lámparas del Cristo de Buena Muerte, encima de las lámparas. Como decimos, fue un movimiento muy breve, pero que aquí en la isla pues caló mucho y la gente pues se acuerda, ¿no?, de Mater Amabili. Y ahí tiene el escudo pues de ese movimiento que tuvo en los 70 para dar culto a la Virgen de los Dolores, que la Virgen de los Dolores, por supuesto, puede ser una de las mejores vírgenes que tiene la isla, de las mejores dolorosas, por supuesto. Es del siglo XVIII, es anónima. No se sabe exactamente si sería pues cuando justo se funda la orden o un poquito después, sabemos que sí es de mediados del XVIII, no sabemos el autor, pero sí está cercana a la escuela genovesa, los escultores que venían de Italia, que vinieron en esa época, pues para hacer imágenes aquí en Cádiz, en la bahía de Cádiz. Después, a mi izquierda tenemos el altar de San José, que como hemos dicho, es parejo, ¿no?, que está diseñado de la misma forma que el de Servita. Estos altares, como veis, son neoclásicos, son más parecidos a nazarenos, con líneas rectas, con esas columnas, que si hay alguien que haya estudiado historia del arte, pues sabrá que son columnas corintias, ¿no?, tienen los capiteles corintios. Y como veis, pues bueno, con el lema también de la visitación, ¿no?, el saludo a San José, Dios Padre, en el remate,
y la Virgen del Pilar, que es un añadido posterior. Este altar, como decíamos antes, no era de San José. Este altar era de la Virgen que está ahí en el altar mayor, de la Virgen de la Esperanza, que fue la capilla que compró esta hermandad cuando vino aquí a la iglesia mayor. Pues San José aún no existía, San José es posterior. Entonces, San José, cuando se funda la esclavitud, San José estuvo ahí en la capilla del Duelo, donde está resucitado, y la Virgen de Rosario, y ahí se llevó pues 50 años prácticamente, hasta que consiguieron el altar de la Virgen de la Esperanza cuando la Hermandad de la Esperanza desaparece. Y la Virgen, pues bueno, ya empezó a dar vueltas por la iglesia, como vemos hoy día, porque la cambian de sitio mucho. La imagen de San José está escoltada por los dos copatronos de la ciudad, que sabéis quiénes son, algunos. San Serván y San Germán, exactamente, que no estaban aquí. Estas imágenes estuvieron en el altar mayor incluso. Hay fotos antiguas donde se ven estos dos santos en el altar mayor que tenía esta iglesia, que era precioso, que pues fue desmantelado con el Concilio Vaticano II. San José, como decíamos, y antes hemos hablado de la Soledad, una imagen que está atribuida a los escultores de la Carraca, que eran unos escultores que trabajaron en el Arsenal, y hicieron muchas imágenes para los templos de la isla, para San Francisco, para la Iglesia Mayor, por supuesto para la Carraca, trabajaron para diferentes templos de la ciudad, y si le veis la cara a San José, quizás os recuerda alguna imagen que procesiona en Semana Santa. Os puede recordar a lo mejor al Cristo de la Aspiración, o al Cristo yacente de Santo Entierro, con los cuales comparten muchos rasgos, y de ahí que se piense que pueda ser de la misma mano o cercana a Cirartegui, que fue el escultor que hizo pues el Cristo de Aspiración y el Cristo yacente. El niño que viene con él era original también, y como decimos, pues llegó aquí, y pues aquí ya se ha quedado desde hace ya casi 200 años. Eso es lo que lleva pues aquí. Justo a la izquierda veis una placa, porque San José es patrón de la ciudad. ¿Desde qué año? ¿Alguien lo sabe? En 1800 hubo aquí una epidemia de fiebre amarilla, y la isla pues le pide a San José que él es libre de esta epidemia, no de esta fiebre, y pues milagrosamente pues remitió la fiebre, y pues por ello San Fernando, el ayuntamiento, lo nombra patrón de la ciudad, porque los patronos antes eran San Serván y San Germán. Y así San José pues llegó a ser patrón de San Fernando. ¿Alguna pregunta del retablo de San José, de Servita? ¿Alguna duda? ¿No? Pues pasamos ya a la última parte, el altar mayor y los altares. Bueno, ya estamos ya en la última parte, ¿no?, de la iglesia, en los altares más antiguos, en la zona de las hermandades que en su momento eran también más antiguas de esta iglesia. Y empezamos primero a mi derecha, tenemos el retablo de San Miguel. Como hemos dicho antes, la hermandad de Medinaceli se fusiona, ¿no?, se une a la antigua hermandad de ánimas, ¿no?, la antigua esclavitud de ánimas que había aquí, que le daba culto al relieve de ánimas que había allí en el Duelo, al San Miguel, a la Inmaculada, ¿no?, tiene varias imágenes que tenía. Y este retablo pues lo hace esa hermandad de ánimas que existió aquí. Tenía ahí a San Miguel, arcángel. Sabéis que hay 3 arcángeles: San Miguel, San Gabriel, San Rafael. Y San Miguel se reconoce porque está matando al demonio, lo tenía ahí en la parte inferior, y lleva siempre una balanza. La balanza, no, ese juicio de valor que juzga, ¿no?, a las personas, pone a la persona en la balanza con los pecados que han tenido, y pues hay veces que lleva una espada o lleva un escudo, y tiene un lema, ¿no?, que quién sino Dios, ¿no?, quién como Dios, qui sicut Deus, que aparece muchas veces en su escudo puesto, porque San Miguel, como sabéis, pues es el mayoral, ¿no?, es el custodio, es el, bueno, como el defensor, ¿no?, de la milicia celestial, el arcángel que defiende a toda la corte celestial. Este altar aparece escoltado por 2 imágenes, San Antonio de Padua y San José, que además, si veis al San José este de aquí, os recordará mucho al San José, al patrón de San Fernando, porque puede ser incluso de que estuvieran hechos por talleres carraqueños, como hemos dicho antes, esos talleres que trabajaron para gran parte de San Fernando. Este retablo sí sabemos, al igual que el del Rosario, quién los termina, por lo menos. Estos altares fueron dorados por un dorador muy famoso, un genovés también, Francisco María Mortola, que estuvo trabajando con uno de los grandes escultores genoveses que hubo en San Fernando, bueno, en Cádiz en general, que es Maraliano. ¿Y quién es Maraliano? Ha habido al Carmen, me imagino, todos ustedes. Y todos ustedes habéis visto allí un crucificado muy bonito, Cristo de la Salud, que se encuentra en la iglesia del Carmen, que está junto al Nazareno de Pasión y la Virgen de los Dolores. Pues Maraliano fue el autor de ese Cristo de la Salud, y Mortola trabajaba como dorador, como estofador, ¿no?, de Maraliano, porque antiguamente los escultores solamente hacían las imágenes en madera, no las policromaban. Había una persona encargada de policromarlas. Estaba el maestro escultor, el maestro pintor,
había diferentes cargos, ¿no? Además, tú hacías un examen para poder ser maestro escultor o podía ser policromador, depende de, bueno, de lo que tú te dedicaras a ello. Y pues había diferentes tareas. Entonces, pues bueno, tenemos a San Miguel, escoltado por San José y San Antonio, y en la parte superior, en el ático, que es la parte, ¿no?, superior del retablo, tenemos una alegoría, una representación del Cordero Místico. Si habéis leído el Apocalipsis o habéis escuchado en misa, si vais a misa, ¿no?, y escucháis el Apocalipsis, se habla, ¿no?, del Cordero Místico con el libro con los 7 sellos. Veis ahí 7 crucecitas, ¿no?, 7 sellos que tiene el libro, y esto es cuando el Apocalipsis habla de los sellos, de cómo se rompen los sellos, van viniendo, pues bueno, ¿no?, ese fin de los tiempos, pues se representa ese fin de los tiempos, ¿no?, y Cristo, que es el Cordero, con ese lábaro, ¿no?, con esa bandera, que viene, pues bueno, a salvarnos cuando llegue el fin del mundo. Este altar, como decimos, pues es de San Miguel, escoltado a la izquierda por una reliquia de San José María Escrivá, que fue el santo fundador del Opus Dei, y a la derecha por un cuadro de San Rafael. La Virgen que está abajo, esa Virgen del Carmen, parece ser que no estaba aquí en origen. Esta Virgen del Carmen bien podría ser, junto al San Antonio que tenemos en el altar de la Virgen de Rosario, los que escoltaron el altar de San José en inicio, cuando los copatronos no estaban allí, porque todos los altares tenían imágenes escoltando a los mismos, los altares antiguos, decimos. Los altares modernos, por supuesto, pues no las tienen. El altar del Rosario, que si veis es similar, bueno, prácticamente idéntico, ¿no?, al altar de San Miguel Arcángel, es de la misma época, mismo año. Estos altares se terminan cuando se consagra la iglesia, que como hemos dicho antes, pues fue en 1764, y este altar lo tenía la Hermandad del Rosario, la Archicofradía del Rosario, que esta era una de las hermandades más antiguas que tenía San Fernando. Es más, siempre fue una hermandad que estuvo en constante pelea con el Carmen, por ver quién era la más antigua de las dos. Y llegaron a tener varios juicios y se peleaban por el sitio en el corpus, bueno, las cosas de aquel momento. Este altar de la Virgen del Rosario, pues veis precisamente a esta Virgen del Rosario, como decíamos, que fue titular de su hermandad, una imagen pues también de esa época, del siglo XVIII, que es genovesa y que se parece, que comparte rasgos tanto con el San Miguel Arcángel que veis allí, como con una imagen que no sé si habéis ido a la capilla de Veracruz, algunos imagino. Allí hay un San Antonio que está entrando a mano derecha en el primer altar, que si lo veis se parece mucho al San Miguel de Medinaceli, y se parece también pues a la Virgen del Rosario. Virgen del Rosario que también comparte rasgos con la Virgen de los Dolores de Servita. De ahí, ¿no?, que esa red de escultores genoveses, como decimos, esos imagineros de Génova, que hicieron pues imágenes para las iglesias, y pues vemos imágenes, ¿no?, que tienen pues esos rasgos similares. Escoltada, ¿no?, por San Francisco de Asís, vemos también, por supuesto, a San Antonio de Padua abajo, con la aparición del niño milagroso, ¿no?, a San Antonio, que como decíamos en origen no parece ser que no estuvo aquí. Y este altar también fue pagado por la Hermandad del Rosario, una hermandad que fue de las más potentes que tuvo San Fernando y que desapareció, por desgracia, y pues bueno, la Virgen pues permanece, ¿no?, en el interior de su altar, hoy en día, pues sin recibir culto. En la parte superior veis la Anunciación, cuando el ángel Gabriel se le apareció a María para decirle que iba a ser madre de Cristo. Todos los altares, si os dais cuenta, tienen imágenes arriba que van relacionadas con la hermandad que los tuvo. La Anunciación, ¿no?, esa parte de María con la Virgen de Rosario, el Cordero Místico, esa parte sacramental con la Hermandad Sacramental de Ánima, el crucificado con Servita por ese carácter penitencial, Dios Padre, el Eterno, va relacionado con la Virgen de la Esperanza, ¿no?, con esa esperanza de la resurrección, de la eternidad del cielo, Soledad, que quiso desde un principio hacer la alegoría por la muerte de Cristo llegamos a la resurrección, por eso se representa la muerte y la resurrección, y como decíamos, pues bueno, el altar de la Inmaculada Concepción, que tenía la Virgen del Pópulo, después tuvo San Antonio, bueno, ahí ese altar se ha tenido varios cambios. Aquí tenéis la Capilla del Duelo, su nombre popular, esa Capilla del Duelo, Capilla de Ánima, que antiguamente, como decíamos, hubo varios altares. Aquí recibió culto la Virgen de las Lágrimas durante bastantes años, estuvo también la Virgen de las Mercedes y también estuvo San José, cuando viene aquí, cuando se funda, pues la esclavitud de San José. Hoy en día pues ya solo tenemos el relieve de las ánimas, ese cuadro que representa la muerte de San José, hay un cuadro ahí con la muerte de San José, y el resucitado Dolot, que tuvo hermandad, como sabéis, pues, fue ese Cristo que sacó en principio el Consejo, tuvo una hermandad en origen incluso, después lo sacó la hermandad actual del resucitado el primer año, hoy en día puesta aquí, y la Virgen de Rosario, que también es titular de la hermandad que sale aquí, ¿no?, como sabéis, cada noche de Viernes Santo. La Capilla del Sagrario,
que está aquí a mi derecha, que es una capilla que en origen no era así, tenía pues otro aspecto, otro retablo, otro altar, pues que se modificó, y esta capilla que veis aquí hoy en día es fruto de una intervención que hubo a principios del siglo XX, hace unos 100 años aproximadamente, se reformó entera y se colocó ese altar, que como veis es totalmente diferente al resto, porque un altar con formas así como muy angulosas, no muy puntiagudo, que es un altar que se llama de estilo neogótico, que neo significa nuevo, ¿no? Imita el gótico, ese estilo gótico antiguo, ¿no?, medieval, pues se reproduce en ese estilo de este altar del sagrario, con ese corazón de Jesús en el centro. Tiene, ¿no?, otros elementos que se añadieron posteriormente. Y como decíamos, esta iglesia tuvo un altar mayor. Tuvo un altar mayor primero, que fue más, podemos decir, de andar por casa, ¿no? Fue un altar provisional que se sustituye en el año 1807 por un altar que hubo aquí que se llevó pues 150 años. Y este altar era muy curioso porque era un altar que tenía el órgano de la iglesia, lo tenía incrustado en el altar. Y en torno al órgano tenía diferentes imágenes puestas. Entonces este altar no lo presidía el crucificado. Este altar lo presidía San Pedro, el San Pedro que está en la sacristía. Que veis ustedes dentro de la sacristía, sentado en un trono con las llaves y demás, ese era el que presidía el altar. Y ahí estaba también la Inmaculada que hemos dicho, estaban San Servando y San Germán, había diferentes imágenes pues, que después se han repartido por la iglesia. Y pues este altar dio paso a lo que vemos hoy día. Vemos a la Virgen de la Esperanza, como hemos dicho anteriormente, que está escoltada por San Pablo, que era el San Pablo que estaba en el altar de columna, y el San Pedro que había allí, que este es muy curioso, porque este San Pedro, la cabeza y las manos, son la cabeza y las manos del San Pedro que Columna tuvo en su inicio. Vicente Tena hizo el Cristo de Columna, la Virgen de las Lágrimas, y hizo un San Pedro para la hermandad que salía en un pasito con un gallo, representando cuando el gallo cantó 3 veces y San Pedro negó a Cristo. Si habéis leído, ¿no?, cuando hablamos de la pasión, que Jesús le dijo a San Pedro: negarás 3 veces haberme conocido, pues ese San Pedro salía en un pasito con ese gallo y una columna. De ahí viene el mote de las columnas, en plural, porque columna sacaba 2 columnas, la de San Pedro y la del paso del Cristo. Y este San Pedro tiene la cabeza y las manos de ese San Pedro con un cuerpo que se le hizo después y pues se colocó en este altar. Y por último, el Cristo de la Caridad, que ese Cristo era titular de la Hermandad del Cristo de la Caridad, que también pues fue la hermandad de penitencia más antigua que tuvo San Fernando, se fundó en el castillo y pues desaparece, como otras tantas hermandades que hubo en esta iglesia. Y el Cristo, pues después de que se quitara el retablo, con el Concilio Vaticano II, este Cristo estaba guardado en dependencias parroquiales y se puso pues, en el altar mayor, ya para presidir pues, la iglesia después de que se suprimiera pues, este retablo. Y hasta aquí lo que sería la explicación. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda, sin miedo. ¿Ninguna pregunta? Pues bueno, pues muchas gracias.